El gusto de recibir en la Noticia Web TV al director médico del Hospital Municipal Thompson de San Martín, doctor Luis Sarrá. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Eduardo. Bueno, la verdad, frente a tanta actividad, tenerlo acá es un honor porque sabemos que es una de las personas indicadas para traerle a la gente un poco de tranquilidad y a la vez verdad e información, ¿no? Porque me parece que estamos sobreinformados, es un fenómeno global inédito, donde también las redes hoy día son un fenómeno que ayudan pero también complican, y toda la gente recibe información de todos lados, de la buena y de la mala. Así que, bueno, algo que me quiera decir como para introducir. Sí, por ahí como introducción es que todo lo que digamos sobre esta pandemia es relativo. O sea, todo depende. Ajá. Depende de una cantidad de factores, porque esto se trata de una enfermedad nueva. Estamos en un terreno desconocido. Tenemos la ventaja de estar viendo con anticipación lo que está ocurriendo ahora en China, en Italia, en España, Estados Unidos, y tomar recaudos preventivamente, que es lo que se está haciendo. Me parece que la tarea de las autoridades está bien conducida, pero hay muchas cosas que todavía no conocemos bien y tenemos que ir viendo el desarrollo de la Luis, enfermedad. hay algo que se nota en el día a día, que es efectivamente a veces ensayo y error, y a la vez, como no conocemos del coronavirus con antecedentes más allá de lo de China, Italia, España, Estados Unidos, las cosas van cambiando. Entonces, criticar, no, pero primero dijeron que las clases no se suspendían, después se suspendieron, y la cuarentena no, la cuarentena sí, tiene que ver con una dinámica donde se intenta anticipar algo respecto de lo que Europa nos está dejando como ejemplo, como modelo de lo que ocurrió, no que haya sido bien tratado, para ver si nos anticipamos. Pero en este caso, lo único bueno que tenemos es que el virus acá llegó después. Sí, tenemos esa ventaja. Por un lado tenemos clima templado. Por otro lado tenemos la ventaja de ver lo que está ocurriendo en el hemisferio norte. Entonces nos permite tomar medidas preventivas, que son las que se están tomando. Y como decíamos, todo depende de la evolución, y lo que todo el mundo dice, que esto es dinámico y esto cambia día a día. Por ejemplo, hace 3 días Brasil y Chile no estaban en la lista de países con circulación, y ahora sí. Hace una semana Uruguay no tenía casos y hoy tiene casi igual que Argentina, claro, con 3 millones contra 40 y pico nuestros. O sea que esto es muy cambiante. El Hospital Thompson no es un hospital de agudos, vale decir que en el caso que esta pandemia explote en el distrito, ¿qué es lo que va a pasar con el hospital y en la situación de la salud pública de la provincia de Buenos Aires, en San Martín y demás? El hospital sí es de agudos, es un hospital zonal. ¿Está considerado de agudos ahora? Es un hospital de agudos. Bien. Sí. Es zonal, lo mismo que el San Martín tiene 2 hospitales zonales, el Belgrano y el Thompson, y un hospital interzonal, que es el de más complejidad, que es el Eva Perón. Claro. El sistema de San Martín, el hospital cabecera es el Thompson, 2 hospitales locales, Marengo y Fleming, y los 22 o 23 centros de atención primaria. Bueno, ¿qué pasa en el caso de ingresados por el tema de coronavirus? De hecho, tuvimos una señora que luego por suerte se negativizó y volvió a la casa, había estado en Italia, creo, ¿no? Sí, pero bueno, correcto. ¿Cómo está el hospital para recibir casos? Sí, el hospital, nosotros tuvimos la suerte, pero nos dimos cuenta y nos adelantamos a los hechos, y después del fin de semana de carnaval, ese miércoles, comenzamos con el equipo de la dirección, que incluye al subdirector Fabricio, al director administrativo Diego Marleta, al director asociado Carlos Robaletti, al secretario técnico Ricardo Gómez. Empezamos a recorrer el hospital previendo la llegada de casos. Todavía no había casos en la Argentina. Entonces hicimos una serie de cambios para diseñar una sala de aislamiento para pacientes febriles, y el sistema de triage u orientación, que es la selección de casos, sacarlo de la sala de espera de adentro y colocarlo fuera, para que no se llegaran pacientes febriles a mezclarse con la gente de la sala de espera. O sea que si yo voy al hospital ahora lo encuentro distinto, está en lo que distinto, es la espera de los consultorios. Está distinta la circulación. O sea, en ese momento dispusimos que se instalara un gazebo, una carpa, en
sobre Mateu, en la plaza de estacionamiento, fuera de la guardia. Bien. Allí hay un enfermero que tiene una serie de preguntas que realiza al paciente antes que ingrese. Las preguntas las diseñaron las infectólogas del hospital. Se le preguntan unas preguntas de dónde viene, qué síntomas tiene. Hay cartelería que también le dice que si tiene determinada sintomatología, que consulte en el puesto de orientación. Bien. Y se le toma la temperatura. Compramos también en ese momento los termómetros infrarrojos. Ahora, en el caso de que esto tenga una progresión fuerte, como podría llegar a darse, ¿cuáles son las recomendaciones ante los primeros síntomas y qué hacer y qué cosas va a recibir el hospital, qué cosas va a derivar y cómo va a ser el proceder? Claro. En este momento el paciente, lo que se recomienda ya es no acudir a los centros de salud. Bien. Se recomienda primero no acudir, llamar al 148. Al 148. Bien. Después, si el paciente llega al centro de salud, al hospital concretamente, en ese lugar, en ese puesto de orientación, se lo identifica. Si el paciente tiene fiebre, viene de algún lugar, ahora ya al cerrar la frontera todos los lugares son de circulación. Claro. Si tiene fiebre y síntomas, se le entrega un barbijo y se lo deriva a un consultorio de pacientes febriles que instalamos en un lugar que era una antigua terapia intermedia, donde hay oxígeno central. Allí hay 4 camas de aislamiento. Con oxígeno central. Sí, sumadas a las 3 salas de aislamiento que tenemos en el primer piso. Luis, ¿y la situación de quien haya estado en contacto con coronavirus, que también queda en cuarentena o en observación, esa observación o esa situación está desde el domicilio, se puede dar? Esa se hace en el domicilio, o sea, el paciente que es catalogado como sospechoso, que hasta ahora es el país, antes los que venían de los países con circulación, ahora todo el que llega del exterior tiene que ir al domicilio a guardarse 2 semanas. Exacto, ahora el que llega con síntomas y que es catalogado como sospechoso, se le da un barbijo, va a la sala de aislamiento, se le hace el hisopado y queda en aislamiento hasta que se determine si es positivo o se descarta la enfermedad. ¿Dónde va ese hisopado? El hisopado se hace una muestra doble, sí. Se mandan 2 pares, porque el hisopado es nasal y faríngeo en la garganta, y van al Hospital Posadas con una ficha epidemiológica. En el Hospital Posadas, que está en Aedo, provincial, va ahí. Van al Posadas. Bien. El Posadas realiza un test para gripe, Ajá. para influenza A y B. Si el caso da positivo para gripe, eso se comunica, aparece en las pantallas, en el sistema del ministerio, sí. Tenemos acceso nosotros, el paciente se va a su casa con el tratamiento para un cuadro gripal o bacteriano si desarrolla una faringitis bacteriana, por ejemplo. Uh-huh. Si el caso les da negativo para gripe en el Posadas, entonces allí ellos mismos la segunda muestra la derivan al Malbrán. Ajá. Malbrán hace una prueba que se llama pan-coronavirus, donde enfrenta a varios coronavirus, porque hay que explicar que hay varios virus corona. Uno de ellos es responsable del resfrío común, uno de los responsables del resfrío común. Si eso da positivo para el pan-coronavirus, hacen el COVID-19, que es el específico. Cuando ese es confirmado, ahí es caso positivo y se lo confirma. Tema vacunación. ¿Todavía no está la vacunación o ya la está para los adultos mayores y se prevé para abril una vacunación masiva? ¿Cómo va a ser eso? En realidad, la vacuna que hay actualmente es la vacuna de la neumonía, uh-huh. Que esa se da secuencialmente un año. Hay 2 tipos de vacuna, la de 13 cepas y la de 23. Hay que dar un año una y un año la otra. Y después o no hacerla más, o por ahora algunos dicen hacerla después un refuerzo a los 5 años. Sí. Si el paciente está muy comprometido, se puede hacer la vacuna de neumonía ahora porque está. Uh-huh. La de la gripe, que es la trivalente o a veces la tetravalente, esa se hace con el virus que circula actualmente en el hemisferio norte. Claro. Entonces hay que esperar que elaboren esa vacuna y que llegue. Está estimado que llegue en las próximas semanas y está previsto por San Martín una campaña masiva de vacunación para la gripe en las próximas semanas. ¿Vale decir que un paciente puede tener corona e influenza a la vez? Sí. Y ahí es donde se trata de ver cómo se pelea con la influenza. Claro, o sea, ahí lo que se está tratando de hacer es, con las medidas que está tomando el gobierno
de mantener a la gente en sus casas y parar la circulación, eso sí está demostrado que frena la propagación del virus. Bien. Luis, ¿alguna recomendación final que quiera hacerle a la gente que está en cuarentena, esto que recién arranca, la situación del pánico, el miedo y a la vez la prevención? Las recomendaciones, las habituales que hacen por todos lados, el lavado de manos, de la limpieza de superficies, eso está muy difundido, hay que tomar conciencia. Es conocido. Después, no concurrir a los centros de salud, tratar de llamar primero y guardar estrictamente las medidas de evitar la circulación, que creo que van a llegar, ya ahora hay algunas medidas y se van a profundizar en los próximos días, creo. Bien. Respetar eso, ser solidarios y tener en cuenta que si bien los chicos son un grupo que no sufre la enfermedad, se cree que pueden ser portadores de la enfermedad. Cuidar a los adultos mayores. Sí, y el contacto de los chicos con los abuelos también. Exacto. Bueno, Luis, gracias. Un gusto, Román. Muy bien. Vamos a una pausa, por favor, ya volvemos.